La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. No te imaginas cuánto me alegro de que Jesús me dé la oportunidad de poder estar hoy contigo. Estamos a viernes 17 de noviembre. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En el Evangelio de hoy, Jesús nos va a hablar sobre los últimos tiempos. Nos va a hablar sobre el Apocalipsis. Es un tema al que Jesús le da mucha importancia. Y es un tema que siempre es en cierto modo delicado de tratar. Porque nosotros, los seres humanos, ante el tema del Apocalipsis, ante el tema de los últimos tiempos, no es nada raro que tengamos reacciones bastante extremosas. Y es importante situar bien este tema para evitar que podamos desviarnos un poco. Vamos a escuchar qué nos dice el Señor y luego humildemente voy a intentar darte algunas orientaciones sobre este tema. No quiero olvidar que estamos a viernes y el Señor y María nos invitan al ayuno. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos donde el demonio está atacando mucho a la humanidad y el Señor y María esperan nuestra oración y ayuno para parar las guerras y traer la paz. Escucha con mucha atención el Evangelio. Escúchalo cada día con mucha atención. Lucas 17, 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot.
Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Bueno, pues puedes ver, querida alma contemplativa, que Jesús nos habla del Apocalipsis. Jesús nos habla de los últimos tiempos. Aquí hay dos extremos, me parece a mí. Hay personas que cuando oyen hablar a alguien de los últimos tiempos o cuando oyen hablar a alguien de temas apocalípticos, se echan las manos a la cabeza y dicen: este habla de temas apocalípticos, del final de los tiempos, porque es un extremista, es un radical, es un fanático. Hay para algunas personas que hablar de los últimos tiempos o del Apocalipsis es ser un fanático. Pues este es un extremo claramente equivocado, porque Jesús no era un fanático y habla de los últimos tiempos y del Apocalipsis. Luego, en el otro extremo, están algunas personas que su mente está enormemente centrada en esto. Parece que el tema principal de sus pensamientos es el Apocalipsis, el final de los tiempos, los últimos tiempos. Todo el tiempo parece que piensan de esto y hablan de esto. Y además suele ir unido a un tono muy alarmista, muy exagerado, subrayando mucho
todas las catástrofes y desgracias que van a suceder, todo el sufrimiento que va a venir a la humanidad y frecuentemente también buscando y poniendo fechas en las que sucederán estas cosas. Esto también se da bastante. Personas que se van a este otro extremo. Y tampoco es bueno irse a este extremo, ni a uno ni a otro. Si nosotros vemos cómo nos habla Jesús de los últimos tiempos y del Apocalipsis, me parece a mí que vemos tres intenciones principales de Jesús cuando nos habla de estos temas. Lo primero, nos habla de estos temas claramente subrayando que tenemos que tener una actitud que es la adecuada ante todo lo que va a suceder, que es estar en vela. Jesús nos habla de estas cosas principalmente para decirnos: estad en vela, que no os encuentren estos acontecimientos dormidos o disipados. La segunda actitud que subraya mucho a Jesús cuando nos habla de estos temas es el no tener miedo. Jesús en varias ocasiones, cuando está hablando de los últimos tiempos y de los sufrimientos que vendrán, subraya a los discípulos: no tengáis miedo ante estas cosas, porque estas cosas serán vuestra liberación. Estas cosas lo que van a traer es mi triunfo y vuestra liberación. Esto es muy importante, que Jesús diga: no tengáis miedo, porque nuestra naturaleza humana tiende mucho al miedo ante estas cosas. Y en tercer lugar, Jesús subraya me acabo de quedar en blanco, querida alma contemplativa. Permíteme hacer una pequeña pausa que me acuerde qué es lo tercero que Jesús subraya, porque me he quedado completamente en blanco. No me viene, ¿eh? No me viene. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Comentando este Evangelio, quisiera dar las gracias de todo corazón a las mujeres que en la Iglesia se consagran a Dios en la vida contemplativa.
Me parece que esto es importante. Dar las gracias a estas mujeres. Porque ellas hacen presente en la Iglesia la espera del amado, la espera del esposo. Ellas son el gran manantial espiritual de la Iglesia. Y, sin duda alguna, ayudan enormemente a toda la Iglesia a vivir aguardando al esposo. Así que, gracias de todo corazón a estas mujeres que con tanta generosidad y con tanto amor se consagran a Dios en la vida contemplativa como verdaderas esposas de Jesús. Pues nada más por hoy. Que vivamos aguardando al esposo. María nos enseña a vivir esta espera en oración, en ayuno, en la paz y en la serenidad. Oración, ayuno, paz y serenidad. Querida alma contemplativa, el Señor te bendiga, María te bendiga.